1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando este principio de creó Dios los cielos y la tierra nos habla de que al crear los cielos, creó todo cuanto existe en el universo. Amén. Esto incluye planetas, esto incluye galaxias, esto incluye el cosmos, esto incluye, diga conmigo, toda la creación. Pero aquí hay algo que es bien importante, y no lo vimos lastimosamente, el tema de Bereshit es demasiado profundo, no lo pude ver la semana anterior, pero no quiero pasarlo por alto porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar precisamente hoy. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay algo importante. Voy a hacerles esta pregunta: ¿existía el tiempo? ¿En ese momento existía el tiempo? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿existía el tiempo? Todavía no, porque Dios no tiene tiempo. Dios no tiene el tiempo que nosotros conocemos hoy, el tiempo del día, porque vamos a verlo, Él empezó a decir y creó el día, y creó la noche, y creó los astros. Pero en el principio, cuando viene esa palabra Bereshit, en el principio Dios crea los cielos, toda la creación del universo y la tierra. Miren, todo el mundo se hace esta pregunta. Los científicos se hacen esta pregunta. La NASA está trabajando en esta pregunta. ¿Hay vida en Marte? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Perdón? No se preocupen por contestarme ahora y me hagan un estudio teológico. Yo quiero dejarles en su corazón una inquietud. ¿Por qué? Porque cuando veamos el estudio que estamos desarrollando de Bereshit, vamos a encontrar todas esas respuestas. Vemos que el Señor dijo, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y fíjese que no dice, y las tierras. Dice la tierra, es un singular, un planeta llamado tierra. Y puntualmente en ese planeta llamado tierra empezó a crear ¿qué? Empezó a crear, vida, que la vida aparece realmente en el verso 5 más adelante, pero atención, quiero detenerme en este verso, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Observen que nosotros acabamos de cantar que la luz venció la oscuridad. Véalo conmigo porque cantamos ese canto. Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, vemos cómo la luz, aquí, ¿a qué luz se refiere? ¿Cuál es la luz? ¿Perdón? Él, la creación, Dios, la palabra es la luz, porque observen que la luz vino a ser creada más adelante, en el cuarto día, básicamente, en el cuarto día dice, e hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que se señoreasen en la noche, e hizo también las estrellas. Es decir, que cuando en el verso 3 nos habla de la luz, no nos está hablando de la luz del día, ni de la luz de la noche, ni de la luz del sol, ni de la luz eléctrica. Nos está hablando, y dijo Dios en el tercer día, sea la luz. Diga conmigo, la palabra. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice, Yeshua dice, yo soy la luz. ¿Están captando esto? Miren qué lindo, ¿verdad? Porque si usted lee detenidamente Génesis, Bereshit, se va a dar cuenta, uno se pregunta, pero ¿cómo es que en el verso 3 dice la palabra, y sea la luz? ¿Y por qué entonces más adelante dice, y creó y ordenó Dios al sol, y luego las estrellas, y las lumbreras mayor y la lumbrera menor? Pero no era que ya había luz, pero significa entonces que antes del tiempo de Dios existía la oscuridad, todo era tinieblas, todo era oscuridad. Entonces Dios dijo, y sea la luz. Diga conmigo, sea la palabra. Toda la palabra es luz. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Vamos a nuestro parashá para el día de hoy. Papel y lápiz, atentos, un tema apasionante, de verdad, interesantísimo. Acompáñeme al libro de Bereshit en el capítulo 6.
Libro de Génesis en el capítulo 6, amén, ¿lo tienen? Y vamos a tomar a partir del verso 5. Por favor, presten mucha atención esta mañana, porque Dios hoy va a hablar grandemente a nuestros corazones. Diga conmigo: Padre, dispongo mi corazón para que seas tú hablándome en esta mañana. Padre, que mi corazón, mis sentidos, aún mis emociones, estén, Señor, puestos 100% a tu palabra, para que en el día de hoy haya una revelación de vida y de esperanza a mi corazón, a mi espíritu, y que mi vida pueda ser tocada y transformada a través del poder de esta palabra, viva, eficaz y penetrante. Léalo conmigo, Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Está conmigo? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Léalo conmigo fuerte, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, que dice, justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, atención, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. ¿Cuántas ventanas? Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Por favor, subraye esto: toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto, por favor diga conmigo: estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dígalo conmigo: la familia. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Muy bien. Este texto de Bereshit en el capítulo 6, estoy completamente seguro que usted lo ha leído N,000 veces, en muchas ocasiones. Pero hoy vamos a hacernos preguntas, cuestionamientos. No podemos leer cada texto porque aparentemente lo podemos entender con sencillez.
Es muy simple esta lectura. Cuando nosotros vemos la palabra escrita, nos daremos cuenta que fue escrita de una manera tal que cada uno de nosotros la podamos entender con facilidad. Pero ¿cuándo podemos entender con facilidad una escritura? Solamente la podemos entender con facilidad, dígalo conmigo, cuando tenemos iluminación. Es decir, cuando yo paso tiempo con la palabra, investigo en la palabra, busco la palabra. Recuerden el lema que hemos sembrado en esta casa: aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Cuando usted tiene eso claro en su corazón, entonces será muy sencillo entender lo que leemos. Créame que la gran mayoría de personas leen estos textos sin ni siquiera hacerse la más mínima pregunta: ¿qué es lo que Él nos quiere enseñar? Así es que vamos a hacernos preguntas. Vamos al verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Observen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, dice que estaba en oscuridad. Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando viene esa luz, que es la palabra, entonces viene en la palabra todo lo que hoy nosotros conocemos escrito en ella. Pero observen que los siguientes días hay cosas tan interesantes como que dice el Señor, y creó, dice el Señor, vamos a verlo puntualmente, dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días. Y empieza el Señor a decir, en el segundo día, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y Dios empieza a decir, y fue bueno, y fue bueno. Y era bueno, y vio Dios que era bueno. Hay una pregunta ahí interesante. ¿Por qué dice y vio Dios que era bueno? ¿Será que acaso Dios podía haber creado algo malo? O sea, Dios dijo, voy a crear la luna. Dijo, oh, y vio Dios que era bueno. O sea, ¿qué tal sería que Dios dijo, oh, me quedó bien? O sea, ¿me están entendiendo? ¿Por qué Dios dice, y dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios? O sea, ¿a quién? ¿A cuál? Su hijo. A él. Es decir, porque es que si yo le digo a Fernando, ¿verdad? Y yo le digo a Miguel, y dijo Dios, ¿a quién le dice Dios? A él. Él está hablando consigo mismo. Él es Dios. Dice, y dijo Dios, sea. Es decir, sea. Y después dice, y vio Dios que era bueno. Pero finalmente dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cuándo dijo Dios que era bueno en gran manera? Cuando formó al hombre. Cuando formó al hombre dijo, y vio Dios que era bueno. Cuando en gran manera, es decir, que al hombre, al crear al hombre, le había dado a él una calidad superior a toda la creación. Y atención, mujeres, porque en el libro de Génesis dice, y creó Dios al hombre, y al crear al hombre dice que incorpóreo estaba ¿quién? La mujer. Podría explicarlo de alguna manera, si me permiten usar este ejemplo. Este micrófono es la creación de Dios, el hombre. Aquí está el hombre, el varón. Y Dios dice, wow, es bueno en gran manera. Pero incorpóreo estaba ¿quién? La mujer. Es decir, que el hombre y la mujer fueron creados en un mismo momento. Amén. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, mientras que la mujer fue tomada ¿de dónde? Del hueso. Por eso es que son tan fuertes, duras, ¿verdad? Son consistentes. Y después la pastora Pili les explicará algo aún muy interesante que vamos a ver más adelante en otro tema, la importancia del nacimiento de una mujer y la importancia del nacimiento de un hombre. Es diferente el nacimiento de una mujer al nacimiento del hombre. Se produce un parto normal, natural, pero tiene una explicación muy interesante. Entonces vamos al punto. En esta porción dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué estaba pasando con la creación de Dios? Después de generaciones, Matusalén y todos aquellos que habían pasado con anterioridad a Noé, dice la palabra, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuál era la maldad de los hombres en la tierra? ¿Cuál? ¿Qué es el pecado?
la desobediencia, el desconocimiento de la palabra, porque pecar por ignorancia o pecar por omisión, pero dice la palabra, quiero que subrayen este texto, la palabra, la maldad, dice este texto, que la maldad de los hombres era en extremo. Es decir, hoy existe maldad. Hoy tenemos maldad, hoy tenemos una maldad impresionante. Hay corrupción, hay pecado hoy en el siglo XXI. Pero con toda y la maldad que nuestros ojos hayan podido ver hasta el día de hoy, no es siquiera un porcentaje mínimo de la maldad de los hombres en aquel entonces. En aquel entonces la maldad de los hombres era inmensa, era totalmente era impresionante la maldad de los hombres. Tan fuerte era la maldad de los hombres que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha. Observen, era demasiada la maldad de los hombres. Había pecado. Y al haber el pecado, aquí hay algo interesante. Permítame detenerme en este punto. Al hablar de maldad de los hombres, intrínsecamente ese versículo nos está indicando que había desconocimiento de Dios. Es decir, donde no está Dios, hay maldad. ¿Me están entendiendo? Si la maldad de los hombres era tanta, indica entonces que los hombres desconocían a Dios. Dígalo conmigo, el temor de Jehová. ¿Están conmigo? El temor de Jehová. Una situación interesante es que la maldad de los hombres era mucha porque los hombres no tenían el temor de Dios. Ya no importaba Dios. Prácticamente a lo largo de la historia de las generaciones anteriores hasta Noé, la condición de ser justo, de tener gracia de Dios, se había perdido. Pero observen qué dice inmediatamente después de la coma. Dice: y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Usted está entendiendo este texto? ¿Usted está entendiendo este texto? Yo quiero ir despacio en la enseñanza de hoy porque es interesante entender por qué Dios determinó destruir completamente la humanidad. Porque las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre, dice, eran de continuo absolutamente hacer el mal. ¿Están conmigo? Es decir, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Me están captando? ¿Qué es oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué significa oscuridad? Significa pecado. Pecado significa ausencia de la palabra. Y si no tenemos la presencia de Dios, ni el temor de Dios, entonces la oscuridad, la maldad de la humanidad era inmensa, era total. Dice esta expresión del verso 5 del capítulo 6, dice que todo designio del pensamiento de los hombres y del corazón de los hombres era de continuo el mal. Entonces, el mal aquí, ¿qué significaba? Matar, robar, hacer todo lo contrario al plan de Dios. Eso significaba maldad. Pero, por favor, ¿me están captando esto? Quiero que tengan presente algo. ¿Hoy existe maldad? Sí. Y hay gran maldad en la humanidad hoy. Homosexualismo, lesbianismo, muerte, violencia, terrorismo, toda la maldad del mundo. Pero con todo y lo malo que veamos hoy en las naciones, todavía ni siquiera estamos cerca a la maldad de aquel tiempo sobre la faz de la tierra. ¿Está conmigo? Es decir, que si usted hoy cree que ha visto maldad, que usted ha visto cosas terribles que pasan en su nación o en otras naciones, usted dice, pero qué terrible lo que pasa con estos grupos lamentablemente terribles de violencia. Pues no hemos visto ni siquiera lo que Dios vio en aquel tiempo en la creación. ¿Me están captando? Es decir, era algo extremadamente aberrante, era algo extremadamente impresionante. Dice la palabra en el Génesis capítulo 7, verso 6, que Noé tenía 60 años cuando completó el arca. Y aquí hay algo muy importante. El Señor, cuando ve la maldad del hombre, llama a Noé y dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Que halló en Noé un hombre, ¿qué? Justo. Atención, en medio de tanta multitud de maldad había
un hombre justo. Diga conmigo, un hombre que tenía el temor de Jehová. ¿Está conmigo? Halló, es decir, pongámoslo de la siguiente manera. En medio de toda la maldad de la humanidad que era tan inmensa, había uno que por lo menos era menos malo que los demás. ¿Usted me está entendiendo? Por favor, preste atención. Había uno que por lo menos era menos malo que los demás. Porque aquí dice la palabra que era justo. Significa que si era justo, era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que tenía un pensamiento bueno. Era un hombre que tenía un corazón bueno. Porque aquí hay dos palabras en el capítulo que estamos leyendo, en el texto del verso 5, hay dos palabras. Uno es acción y otro es pensamiento. Perdóneme que haga este ejemplo. ¿Cuántos pensamientos inicuos, malos, perversos han pasado por su mente alguna vez? ¿Alguna vez usted ha pensado en una persona X y de pronto en el malestar, en la molestia que usted tiene con esa persona, en su mente usted ha dicho, uy, ojalá y le pase un carro por encima, que lo atropelle un tren, que lo deporten, que le quiten la licencia, que le pongan un ticket bien caro, para que se acuerde? ¿Alguna vez usted ha pensado algo así? Todos los días de continuo pensamos eso. ¿Me está entendiendo? O sea, aquí nosotros no podemos decir, ay, bueno, si no era justo yo también. Justo está hablando de un hombre, primero, temeroso de Dios. Y cuando hablamos de un hombre temeroso de Dios, dice que era contrario a estos hombres que de continuo pensaban en el mal. Todo lo que hacían era mal, buscando el mal, la maldad. No había en ellos un pensamiento bueno. ¿Será que hoy tenemos gente que todavía piensa de esa manera? Por supuesto que tenemos gente que todos los días su pensamiento y su corazón y la intención en su corazón es de continuo el mal. Entonces la pregunta sería, ¿qué sentido hubo en que Dios hubiese destruido a toda la humanidad si hoy estamos prácticamente igual? ¿Será entonces necesario que Dios nuevamente destruya a toda la humanidad? ¿Será entonces? Son preguntas que necesitamos empezar a hacer para que vayamos igualmente contestándolas. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nosotros entonces vemos, mis amados hermanos, que cuando hablamos del diluvio, en aquel tiempo y para aquel entonces, nunca jamás había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Usted está claro en esto? De tal manera que cuando Noé hablaba a la gente y les decía, este es el tiempo del diluvio, va a venir una gran tormenta, va a haber una gran lluvia sobre la faz de la tierra, ¿la gente qué hacía? La gente se burlaba, la gente decían, que se cree, de qué es que está hablando este hombre, qué pensamientos tiene, de dónde salió, a qué religión pertenece, de dónde es este hombre. Porque observen que aquí hay algo interesante, el no tener el temor de Dios significaba que ellos desconocían a Dios. Es decir, deme una palabra por la cual usted sabe que un hombre desconoce de Dios. ¿Cómo se llaman las personas que no creen en Dios? Muy bien, ateos. Entonces, podríamos estar concluyendo que esta generación perversa, malvada, con un corazón de continuo en la maldad, pues si no tenían temor del Dios, ¿qué eran entonces? Eran completamente ateos. Dígalo conmigo, sin Dios. ¿Qué significa que un hombre sea sin Dios? ¿Hay otra palabra? ¿Cuál es? Ustedes la han escuchado aquí con mucha frecuencia. Necio. Necio traduce sin Dios. Es decir, que esta generación era una generación de necios, era una generación sin el temor de Dios, era una generación de continuo pensando en la maldad. Pero en medio de esa maldad, Jehová encontró a uno que dice la palabra que era justo. Y este justo, repito, era un hombre que tenía, dígalo conmigo, integridad. ¿Está conmigo?
Era un hombre con integridad. ¿Qué significa un hombre con integridad? Atención que las expresiones que estamos usando debemos entenderlas con prudencia. ¿Usted sabe qué es la ética? ¿Qué es la ética? Denme una definición de ética. Ética es una ciencia, un estudio en el que a las personas se les enseña a tener un comportamiento, un buen comportamiento. La ética nos enseña principios, la ética nos enseña valores, la ética nos enseña modales, la ética nos enseña comportamiento. Buenos días, buenas noches. ¿Cuánta ética hay en tu casa? ¿Cuántos de tus hijos se levantan? Papi, buenos días. Mami, buenos días. Hijo, buenos días. Hija, ¿cómo estás? Papi, Dios te bendiga, que te vaya bien. Eso son parte de la ética, el actuar bien, el hacer bien. La ética, muchas gracias. Cada vez que usted recibe un favor, gracias. Cada vez que usted pide algo, por favor, usted podría tal cosa. Esos son principios de la ética. Pues un profesor de ética, los alumnos encontraron que el profesor de ética de la escuela golpeaba a su esposa. El profesor de ética, que enseña modales, respeto, golpeaba a su esposa. Entonces le preguntaron los alumnos al profesor de ética: profesor, pero si usted es nuestro profesor de ética, ¿cómo es que usted golpea a su esposa? Y él les contestó: ¿acaso un profesor de geometría debe ser un triángulo o un cuadrado? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? Aquí el Señor dice: si tú eres un hombre justo y temeroso de Dios, debes ser una persona que cumplidora de los preceptos de la palabra. Ahora les pregunto, atención a la pregunta, invitación hoy al lunch, para la pregunta. Atención a la pregunta. Atención a la pregunta. Noé, justo delante de Dios, era un hombre cumplidor de la Torá. ¿Quién me contesta? Uno, quiero la respuesta. A ver, hermana Lupita. ¿Era Noé un hombre cumplidor de la Torá? Dime, contesta. ¿Perdón? ¿Era un hombre cumplidor de la Torá? ¿Era un hombre cumplidor de la Torá? ¿Por qué no? Muy bien, hermano Félix. Muy bien. Se ganó 2 tortillas hoy. Porque para este tiempo de Noé aún no estaba la Torá. La Torá viene ¿cuándo? La Torá viene en el monte Sinaí con Moisés, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Eso viene un poco más adelante, vamos a cerrar con este tema. Pero quise hacer la pregunta porque entonces la pregunta aquí es: ¿por qué Dios halló a Noé un hombre justo? ¿Cuáles eran los parámetros de Dios para que Noé fuera justo? ¿Por qué toda la humanidad era malvada? ¿Por qué Dios vio que eran tan malvados? ¿Cuáles fueron los principios entonces que Dios había dado para que este hombre fuera justo? Si no existía la Torá en ese momento. Ahora, no existía la Torá en cuanto a que no estaba escrita bíblicamente según el monte Sinaí, las tablas de Moisés, pero en el capítulo 3 cuando mencionamos la luz, ¿qué dije que era la luz? La palabra, y esa palabra ya estaba instituida en la humanidad. Entonces ahora nos vamos a encontrar con algo interesante. Cuando el tiempo de Noé existían 7, dígalo conmigo, 7 misbat, 7 ordenamientos, dígalo conmigo, 7. Habían 7 principios. Permíteme que avance un poquito con toda esta historia porque es parte del tema que estamos desarrollando hoy. Y cuando hablamos de estos 7 principios fundamentales, el principio número 1 de la creación en ese tiempo era creer, diga conmigo, creer en Dios. Y ellos ya estaban faltando al primer misbat, que era ¿cuál? Creer en Dios. ¿Qué dije hace un momento? Que ellos eran hombres sin Dios, por lo tanto ya no creían en un Dios, les daba igual hacer con su vida lo que fuera. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Ese es el principio número 1 que se llaman los preceptos noaicos de la ley de Noé. ¿Usted conocía sobre esto? Creo que es la primera vez que lo menciono.
Entonces, número uno, en los principios noaicos era creer en Hashem, creer en Dios. Número dos, no matar. Ese era un principio de Dios, no matar. Ese principio no matar está luego escrito, ¿dónde? En la segunda tabla de los 10 mandamientos, en Éxodo, muy bien. Número 3, era prohibido adorar ídolos. Y estas culturas eran culturas idolátricas, por lo tanto estaban infringiendo esa ordenanza de Dios. Número 3, número 4, en este tiempo era absolutamente prohibido todo tipo de actividad sexual corrupta. Entonces, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y atención que aquí hay algo extremadamente delicado, los hombres con los animales. Observen que la palabra dice, raeré de la faz de la tierra todo. ¿Qué dice? No dice todo hombre. ¿Qué dice la palabra? No, dice toda carne. Toda carne, pero observen lo que tiene vida, observen que aquí hay algo importante. ¿Qué hizo Dios? Envió un diluvio, agua. Pero no pudo regar de la tierra ¿a quién? Del agua ¿a quién? A los peces. ¿Ves? Entonces, no es todo lo que tenga vida. Aquí habla de lo que tenga carne en el sentido del hombre y de los animales. ¿Por qué? Porque tanto el hombre se había corrompido en su maldad que los animales habían sido parte de su maldición al punto de que los animales se habían corrompido al igual que el hombre. Explico. Usted sabe que los animales, por su instinto, el animal no tiene libre albedrío, usted sabe eso. ¿Qué es lo que el animal trae? Instinto. Entonces, aquí vamos a entrar a un punto interesante. Cuando Dios ordena a Noé tomar de los animales una pareja, varón o macho y hembra, esos animales empezaron a enfilarse, a encaminarse ¿hacia dónde? Hacia el arca. ¿Cómo hizo Noé para que los animales llegaran al arca? ¿Cómo? Dios le habla a los animales y les ordena dirigirse a ese punto específico. Pero atención, animales puros, diga conmigo, animales puros. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque para ese tiempo habían mezclas de animales entre una clase de animal y otra clase de animal, así como los hombres se contaminaban, hombres con hombres, mujeres con mujeres y otro tipo de cosas, asimismo los animales también estaban incluso contaminados. Esto nos podría llegar a una conclusión. Perdóname, hay un dicho popular por allí que dice que las cosas se parecen a su dueño, ¿no? ¿Usted ha oído ese refrán popular? Las cosas se parecen a su dueño. Hay otro parecido, pero no lo recuerdo exactamente. Pero atención, con esto ¿qué quiero significar? Los animales, ustedes algunos tienen mascotas en casa, ¿sí? ¿Usted no se ha dado cuenta cómo actúa una mascota de una casa? Un animal de una casa actúa, una mascota de una casa actúa según actúan sus dueños. ¿Usted ha visto? Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la palabra? Estamos hablando de eso. Los animales imitan la conducta de los hombres. ¿Está conmigo? Usted tiene una mascota en su casa, usted luego tiene un animal dócil, usted tiene un animal cariñoso, usted tiene un animal gentil, usted tiene un animal que ama, le transmite amor. ¿Los animales tienen sentimientos? Por supuesto que tienen sentimientos. ¿Los animales tienen emociones? Por supuesto que tienen emociones. Usted regaña, mi perrito en estos días hizo una maldad en la casa. Inmediatamente fue y se escondió debajo de la mesa y miraba así con los ojos así blanqueados y Pil le dice, Bori, ¿qué pasó? ¿Usted cree que ese animal no tiene sentimientos? ¿Usted cree que ese animal no entiende? Ese animal actúa y la manera como nosotros comportamos en nuestra casa influye, incide en la actitud y el comportamiento de un animal. Y Dios aquí lo sabía, por eso dijo, raeré de toda la faz de la tierra, a toda carne.
porque hay contaminación en ellos. ¿Está conmigo? Número 3, entonces, toda perversión. Número 4, todo tipo de perversión sexual era prohibida, y este era un tiempo en que había una violencia sexual absoluta. Si usted cree que esos movimientos gay de hoy, todo este tiempo de homosexualismo, lesbianismo y todo lo que estamos viendo en el mundo, eso es terrible, déjame decirte, es que no hemos visto todavía lo que en este tiempo se vivía. Número 5, el no comer, atención, ahí no me puedo detener en todo esto, solo lo quiero mencionar porque no lo hemos mencionado antes. Número 5, el no comer carne o partes de animales vivos. Wow, esto es fuerte. Escúchame. ¿Alguno de ustedes en sus países conoce la historia de los lugares donde sacrifican, por ejemplo, el ganado? Que hay hombres que cuando cortan el toro le colocan un puñal en el cuello a los toros y brota la sangre. Las personas recogen esa sangre y se la toman. ¿Eso pasa en sus países? ¿Verdad? En sus países sucede que hay hombres o personas que cortan los testículos del toro y se los comen. ¿Está pasando eso? Y los miembros de los animales y los consumen. La Biblia dice en esas leyes noaicas que es precisamente una de las grandes aberraciones que el hombre tenía, el consumir partes, miembros de los animales vivos, una enfermedad de los hombres, la gente con unos conceptos impresionantes, haciendo cosas atroces. La maldad del hombre era mala y sigue siendo hoy. Pues hoy vemos cómo eso todavía hoy se sucede. Luego dice que era otro de los mandamientos 7, el no robar, es decir, nada nuevo, todo estaba escrito, y luego en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos, en las 10 ordenanzas, luego nuevamente las va a confirmar en la segunda parte de la tabla en la segunda parte de la tabla de los mandamientos. Ezequiel capítulo 44, verso 23, que dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, el Señor tomó una determinación y dijo: no puedo soportar más la maldad del hombre, por lo tanto lo raeré de la tierra. Y solamente a uno que encontró justo le dice: tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos subirán a esa barca y ellos serán la salvación del mundo. Observen, entonces, si usted observa esta historia, podríamos decir que nosotros descendemos ¿de dónde? Muy bien, hermana, descendemos de Noé. Somos hijos de Noé. ¿Usted me está entendiendo? Vean lo interesante. Es decir, el diluvio marca una historia antes del diluvio, todas las generaciones anteriores al diluvio, la creación y las generaciones anteriores a Noé, y después del diluvio hay un tiempo de postdiluvio en el cual van a sucederse cambios en la humanidad. ¿A partir de quién? A partir de la familia de Noé, los únicos salvos de toda la humanidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver en este tiempo qué sucede antes del diluvio, qué sucede después del diluvio, y veremos si la humanidad aprendió la lección que vamos a ver un poco más adelante en la Torre de Babel. La generación de Noé, esta generación de Noé, como dice el versículo 6, verso 9, dice que eran personas que de continuo hacían el mal. Sin embargo, repito, Noé era un hombre justo. Los 3 hijos de Noé fueron ¿quiénes? Sem, Cam y Jafet. Y cada uno de estos nombres determina algo importante. Sem significa que es un hombre de sabiduría. Dígalo conmigo, un hombre de sabiduría. Cam, que significa que es un hombre, aquí hay algo muy interesante, diga conmigo, es un hombre de calor. Un hombre caliente, su sangre caliente, de ahí viene esa expresión popular, el hombre caliente, la mujer caliente. Eso viene de esta expresión de Cam, que significa caliente, el personificar el calor, el sensual de los deseos físicos. Jafet, que significa belleza, y su legado básicamente es el arte, la cultura y entre otras cosas. Así es que cuando nosotros vemos este punto de importancia, nos damos cuenta que el diluvio marca el destino completo de la nueva humanidad. Dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Cuando la humanidad estaba de continuo haciendo el mal en la vida, vemos que Dios, que es omnisciente y todopoderoso, aquí hay una expresión muy interesante para considerar.
se arrepiente. Se arrepiente. ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Ahora, no puedo entrar realmente en todos los detalles de esto, que es un estudio. Solamente permítame decirles, cuando nosotros leemos esta versión en español que tenemos, aquí la expresión dice se arrepiente, pero realmente no es que Dios se arrepienta o no se arrepienta. Cuando nosotros decimos Dios sube, Dios baja, Dios ve, no es que Dios vea ojos, dígalo conmigo, no es que Dios tenga ojos o que con la mano de Dios o es que Dios tiene una mano, no, dígalo conmigo, Dios es todopoderoso. Es decir, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, por lo tanto Él todo lo ve, ¿está conmigo? Entonces, cuando nosotros vemos algunos atributos o expresiones de Dios en la Biblia, no son literalmente físicas, porque Dios no es físico, Dios no es cuerpo, ¿está conmigo? Dios es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo menciono porque es muy importante que tengamos presente que cuando Dios ve la maldad, Dios entiende que el mundo está totalmente en caos y contaminado. No es que Dios se arrepienta, porque aquí vamos a usar una expresión. Por favor, definamos esta expresión, el bien o el mal. ¿Qué entiendes tú por bien y qué entiendes tú por mal? Hay dos expresiones en hebreo que es muy interesante mencionarlas. En hebreo la palabra top significa bien, significa bueno. Y la palabra rak significa malo. Ahora, traduciendo el rap y el top al español, realmente bueno significa, diga conmigo, que construye. Amén. ¿Está entendiendo? Bien significa que construye. Y mal, ¿qué significará? Lo contrario, o sea, que destruye, o sea, que daña, o sea, la acción de destruir. Por lo tanto, cuando halló a Noé un hombre justo, un hombre bien, era un hombre que construía, mientras que toda la humanidad restante era una humanidad, ¿cómo dijimos? Una humanidad rak, o sea, una humanidad que destruía. Te hago una pregunta, ¿eres un hombre que construye o eres una persona que destruye? Porque nosotros destruimos o construimos diariamente con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con lo que decimos, con la manera o lo que hacemos. Diariamente construimos o diariamente destruimos. ¿Cómo tú, varón, construyes en tu hogar? ¿Eres la persona delicada con tu esposa? ¿Eres el hombre amable, cordial, gentil, amoroso, cariñoso con tu esposa? ¿Verdad? Si eres un hombre que construye, entonces estás edificando en tu hogar. Pero si eres un hombre que destruye en tu relación afectiva con tu esposa, una mala palabra, eres una buena para nada. O eres una ignorante. O maldito el día que me casé contigo. Cosas como esas. ¿Alguna vez ha salido de tu boca una palabra como esta? ¿Alguna vez has pronunciado palabras como, sabes qué, mejor lárgate que no te quiero ver aquí? ¿Alguna vez has pronunciado cosas como estas a tu hogar, a tu esposa o a tus hijos? ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, bueno, para nada, eres un inservible, eres un vividor, eres un no sirve para nada? Entonces, ¿cuántas veces nosotros construimos o cuántas veces nosotros destruimos en nuestro diario vivir? No solamente, repito, mire, la gente, aquí hay algo muy interesante, aquí todo el mundo habla del presidente. El presidente que tenemos, es que ese presidente no sirve, es que ese presidente es malo. Pero es que tú no estás en los zapatos del presidente. Si tú estuvieras en los zapatos del presidente, seguramente harías o tomarías las decisiones que él toma, porque la responsabilidad de un gobernante es impresionantemente grande. ¿Están conmigo? Entonces somos tan rápidos para juzgar las decisiones que alguien toma o que alguien hace, porque a mí no me parece como ellos lo hacen. Yo no estoy de acuerdo como ellos decidieron tal cosa, pero es que tú no estás en los zapatos de esa persona para saber por qué tomaron esa decisión. Entonces destruimos con mucha facilidad. Por lo tanto, repito, quiero detenerme aquí en este punto, porque cuando Dios halló en Noé un hombre justo, halló en Noé un hombre bueno, porque era un hombre que construía. Es decir, que mientras Noé veía la maldad del mundo, que robaba, que mataba, que hacía todo este daño, Noé se mantenía apartado de esa maldad
y aún les decía, esto no es de Dios, ustedes deben buscar a Dios. Nosotros no sabemos ni quién es Dios, ni nos interesa quién es Dios, porque yo hago lo que a mí me parece. Por lo tanto, la maldad del hombre la intención del hombre es mala. ¿Cuántas veces usted ha dicho o usted le ha dicho a Dios, Dios, esto yo lo hago porque yo creo que lo tengo que hacer así? ¿Cuántas veces hemos mencionado en esta casa que cualquier acción o decisión que tú tomes día a día debe ser una decisión conforme a la voluntad de Dios? Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos las decisiones a nuestra manera, como a mí me parece, cuando a mí me parece y como yo creo que las tengo que hacer? Dios, no me digas lo que tengo que hacer porque yo hago lo que a mí me parece. Entonces estamos hablando de que la intención y la maldad de nuestro corazón sigue siendo la misma de antes del mismo diluvio. ¿Están conmigo? Muy bien. En ese punto número 3 que usted observa en su pantalla, dice que una vez en la construcción del arca era con un solo propósito. ¿Cuál? ¿Para qué se construía un arca? Dígalo conmigo, para salvar generaciones, la nueva generación. Es interesante notar que aquí las generaciones de este tiempo no conocían la lluvia. Los vapores de la tierra, se levantaban los vapores de la tierra y producían a la tierra, le producían humedad. Después del diluvio, o cuando empieza mejor el proceso del diluvio, ¿qué sucede? Aparece la lluvia. ¿Usted recuerda qué dice la palabra en Génesis capítulo 1? Dice, las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Por qué Dios habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo? ¿Qué son las aguas de abajo? Los ríos, los mares, los océanos. ¿Qué son las aguas de arriba? ¿Los cielos? Muy bien, las lluvias. Excelente. Las aguas de arriba son las aguas lluvias. Ya estaban creadas, ya existían. Dios lo creó en el primer día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo cuanto existe, entre eso están las aguas de arriba. Y las aguas de arriba van a descender. ¿Cuándo? Viene un tiempo del diluvio y ellos por primera vez ven la lluvia. Y ellos por primera vez saben que es una inundación. Pero ellos no estaban preparados para esto. Apenas Noé les había pedido que vinieran y ellos dijeron, no, nosotros no queremos nada con Dios. Nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, como a nosotros nos parece, cuando a nosotros nos parece. Y cuando empezó el proceso de la lluvia que ellos no conocían y las aguas empezaron a crecer, ¿qué hicieron ellos? ¿Corrieron a dónde? Algunos corrieron al arca porque dijeron, hombre, esto que Noé decía, ese loco, en verdad se está cumpliendo. Pero la gran mayoría de ellos corrieron según la intención de su mente, porque si usted sabe que está lloviendo mucho y se está inundando, ¿usted qué hace? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Muy bien, hacia las montañas. La mayoría de los hombres corrieron a las alturas, porque cuando vieron que las aguas empezaron a crecer, ellos corrían y corrían a las alturas. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que el arca, la tierra fue completamente inundada y finalmente, después de los 40 días y 40 noches, el arca reposó. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En cuál montaña? ¿Dónde? Muy bien, en Turquía, en la montaña de Ararat, que era la montaña más alta. O sea que aún todos los hombres que corrieron a la montaña más alta, que nunca llegarían a esa cima, y así hubiesen llegado, habían quedado naufragados. Bueno, la palabra naufragados no es correcto. Náufragos completamente, porque el agua cubrió toda la máxima altura de la tierra. Es interesante esto, ¿verdad? Es interesantísimo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cumplió su promesa de exterminar por completo la maldad de los hombres. ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente, sigamos, veamos la gráfica. Siguiente. El arca es un tipo de Cristo y de la salvación. ¿Estamos todos de acuerdo en ellos?
¿Cuántas veces nosotros le predicamos a la gente? Mire, vengan a la iglesia, congréguense, reciban la palabra. ¿Dónde es la iglesia? En tal parte. Uy, no, es que la verdad es que a mí me queda un poco lejos. La verdad es que para mí 40 minutos hasta allá es terrible. O una hora, o las millas, o el precio de la gasolina. Hoy es el partido de fútbol, hoy es el partido de acá, hoy es el partido de allá. Hoy tengo esto y tengo lo otro. Tenemos 1000 excusas posibles para no congregarnos. ¿Y qué dice la palabra? Sin dejar de congregarse. Usted no viene a la vida de la iglesia por compromiso, porque los pastores Roberto y Pili, usted no viene a la iglesia por compromiso con el hombre, usted viene a la congregación porque tiene un compromiso con el Padre, que es una tipología. Esta es el arca en la que estamos todos en este momento, estamos en el arca, y en esta arca, diga conmigo, en esta arca tenemos salvación. ¿A través de quién? A través del Padre, a través de Cristo. ¿Estamos bien? Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? La construcción del arca tenía una única puerta y Yeshua es, yo soy la puerta. Y aquí, yo soy, dice la palabra, yo soy, dígalo conmigo, yo soy la puerta. El arca tenía una sola puerta y tenía una sola ventana. Usted ha visto que hay muchas personas que colocan en sus YouTube, en sus imágenes de Face, el arca. Y se ha visto que colocan un arca con miles de ventanas, como un crucero. Es un error. Porque el arca solamente tiene una ventana. Diga conmigo, una puerta y una ventana. Esta construcción del arca nos habla de Jesús, que es la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, dice la palabra, que dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien. Construcción del arca. El arca tenía muchas habitaciones y Yeshua dijo, aunque hay muchas denominaciones, Él es el único camino. Diga conmigo, Yeshua es el camino. Dígalo más fuerte, Yeshua es el camino. Dígalo fuerte, Yeshua es el camino. Muy bien, siguiente. Ahora bien, el arca tenía una sola ventana, ya lo mencioné, y una sola puerta, que es la palabra y la iluminación. Ahora, ¿por qué era importante la iluminación? Porque era tanta la inundación que todo estaba en oscuridad, pero había una ventana por la cual se permitía entrar la luz. Ahora, siguiente. ¿Cómo cabían todos los animales en el arca? ¿Usted se ha preguntado alguna vez esto? ¿Tantos animales en el arca? ¿Cómo cabían tantos animales en el arca? Primero, ya lo mencionamos, entraron en pareja. ¿Cuál fue el último animal en entrar? Esto es una broma. ¿Cuál es el último animal de entrar en el arca, hermano Luciano? El delfín, fue el último, el delfín. El delfín, que no entró porque él estaba en las aguas. Muy bien, los peces estaban en las aguas. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Cómo podían estos animales estar allí y permanecer ubicados según las especies? Tener alimento suficiente. Y dice la Biblia que en el más abajo, como decir en el sótano, eran 3 niveles, ¿recuerdan? Pero que en el más abajo, en el último nivel, ¿qué era? El más bajo, ¿qué era ese nivel? Era el depósito de todo el estiércol. ¿Usted se imagina el aroma del arca? ¿Tenía qué? Muy bien. ¿Por qué entró Noé cuando sintió las primeras gotas? Atención a esta pregunta que es muy interesante. ¿Por qué Noé, cuando Noé empezó a sentir las primeras gotas, ¿no es acaso suficiente la palabra de Dios? ¿Noé era un pequeño creyente? La pregunta o el cuestionamiento aquí es esto. ¿Cuándo entró Noé al arca? ¿Realmente Noé entró tan pronto empezó a ver las primeras gotas? ¿O realmente Noé entró al arca cuando realmente él empezó a ver que evidentemente las aguas estaban creciendo? Yo me pregunto esto. Hace unos días alguien colocó en el internet un video, unos trabajadores de una obra en construcción a la orilla de un río, no sé si lo vieron. Estos son esos videos virales que hay por allí. Estos hombres estaban trabajando con unas dragas, unas máquinas gigantes a la orilla de ese río, y repentinamente el río empezó una creciente del río. Y yo puedo ver en ese video cómo muchas personas que están filmando desde afuera gritan: ¡Ey, salgan! ¡El río está crecido! ¡Salgan, salgan!
Y el hombre de la máquina, el hombre de la draga y los que están en máquinas empiezan a retroceder con las máquinas porque ellos están preocupados por la máquina, por los autos, están preocupados por eso y algunos están así mirando, ve, se creció el río. Lo que ellos no se dieron cuenta fue que el crecimiento del río era tan grande que en menos de un abrir y cerrar de ojos, una milésima de segundo, la creciente creció tanto que arrasó todo lo que había a su alrededor. Se llevó las máquinas, se llevó las bodegas, se llevó a toda esta gente y solamente hay una persona que debe ser que está en algún lugar muy alto, que está filmando la escena y el hombre narra, dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué no corrieron? Bueno, aquí está pasando exactamente igual. Nosotros vemos las crecientes o vemos el peligro y decimos, no es para mí. ¿Están conmigo? Eso no es conmigo. ¿Por qué? Porque no somos obedientes con las circunstancias de Dios. Dios nos muestra el peligro y sin embargo nosotros, es como el ejemplo simple de conducir. Usted cuando conduce un auto y dice 35 millas, ¿usted a qué velocidad va? Muy bien, a 35, exacto, sí. Pero cuando usted ve unas lucecitas azules, yeah. Oh, I'm so sorry. No me di cuenta que venía a 60. Ni vi el sign. Ese sign yo nunca lo había visto. Ya no hay nada que hacer. Ticket. Entonces pareciera ser que estamos acostumbrados a que sea la única manera de la cual podemos aprender a solucionar el problema. Muy bien. Vamos en la gráfica. Siguiente. Bill, please. El cuervo. Observen, aquí hay algo interesante. Ya pasan los días, han pasado todos estos días después de la inundación. Noé hasta ese momento realmente no conoce ni sabe qué pasó con toda la humanidad. Realmente ellos cuando abren esa ventana después de todo el tiempo, cuando ha habido calma de la tempestad, y ellos abren esa ventana y se dan cuenta que todo a su alrededor es solamente agua. Usted puede pensar por un momento, sabe, nosotros en mi país, en Colombia, hace muchos años se sucedió una tragedia que se llamó la tragedia de Armero. Un pueblo, una ciudad a las orillas de una montaña, repentinamente hubo una inundación, una explosión volcánica y derramó tanta lava y tanto material que sepultó completamente a más de 5,000 gentes. Eso hace apenas unos años que pasó. No había forma de escapar. Tuve la oportunidad de estar en aquel sitio y cuando llegamos a aquel sitio era impresionante ver personas que lograron sobrevivir saliendo del lodo, saliendo de todo lo que cayó en ese lugar, cargando un televisor al hombro. Parece chistoso, ¿verdad? Pero es increíble las fotografías, ver a una persona cargando en medio de semejante tragedia un televisor completamente enlodado, porque el pensamiento del hombre está enfocado ¿en qué? En lo material, en lo material, en lo material. Nosotros estamos tan apartados del mundo espiritual y aquí vemos cómo entonces Noé, ¿qué hace? Envía a un animal. ¿Qué envió primero? El cuervo, para saber si ese cuervo iba y regresaba. Pero ¿qué pasó con el cuervo? ¿Peló? El primer cuervo que hizo fue y no encontró un lugar seco y regresó. ¿Qué hizo la paloma? Luego envía una paloma. ¿Qué hace la paloma? La paloma fue enviada y la paloma al regreso, ¿qué trae en su pico? Una rama de olivo. Que tipifica que, observen que aquí hay algo interesante, se dice que la única nación que no fue raída de la tierra o que fue la primera en preservarse fue ¿cuál? Israel, la rama de olivo de Israel. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? Qué interesante, qué interesante. Sigamos. Ahora, aquí hay algo interesante. El arco iris. Atención que nosotros utilizamos la expresión arco iris. Pero la expresión aquí tenemos que cambiarla, realmente, aunque la Biblia lo escribe así, arco iris. Pero la expresión correcta, dígalo conmigo, el arco de Dios. ¿Por qué el arco de Dios? Porque la palabra iris, no voy a entrar ahí a ese tema, el arco iris, originalmente la expresión iris es una expresión griega. Y en esa expresión griega del arco iris nos habla particularmente es de una diosa. Voy a leer aquí una nota. Cuando vemos el arco iris en su gama de intensos colores, su perfecta cobertura entre densas y algodonadas nubes dejan entrever un cielo limpio y azulado, iluminado por el sol anaranjado del atardecer.
una emoción que nos da mucha paz. Ahora dice, en la mitología griega, atención, en la mitología griega, Iris en griego, arco iris, es la hija del dios Taumante y de la Ocenidad Electra y hermana de las arpías. En la Ilíada, bla, 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 bla. Una diosa griega. La palabra iris es realmente es la expresión de una diosa griega. Por lo tanto, diga conmigo, el arco de Dios. Ahora, observen que aquí hay algo interesante. Vamos a cerrar con esta historia. El arco, ¿qué dijo el Señor? Que colocaré un pacto con los hombres y que lo que representará el pacto, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con los hombres? Que nunca más, atención a la expresión, que nunca más ¿qué? Destruiría ¿qué? La humanidad con agua. Gracias. Observen, nunca más destruiré la humanidad en agua. Pero atención, ¿significa eso que no pueda una nación ser destruida? ¿Verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un terremoto acabó con una ciudad? ¿Cómo es que hay un nombre especial que cuando vino esta situación que mencioné, una luz de tierra sepultó una nación, un pueblo completo, miles de gentes mueran? Uno dice, pero es que ¿acaso no fue que Dios dijo que no destruiría? No, Dios dijo la humanidad, porque en el diluvio fue destruida ¿qué? Toda la humanidad. Y ya tenemos por claro, según lo que la palabra nos enseña, que nunca más la humanidad será destruida. ¿Están conmigo? Eso lo tenemos claro según el pacto que Dios hizo con nosotros. No significa eso que una ciudad o una nación pase por un terremoto, por cualquier otra cosa y esa tierra desaparezca. Pero la humanidad todavía estará. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del Señor. ¿Ok? Ahora, dice que con el arco iris yo establezco, Génesis 9, gracias, 9:11, dice, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda la carne. Atención, ¿toda la qué? Toda la carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esa promesa? A ver, ¿por qué? Gracias. Porque a través de Noé, de sus hijos, vendría una ascendencia, y de todo ese proceso de la ascendencia de Dios vendría ¿quién? Abraham, y a través de Abraham ¿quién vendría? Vendría Isaac, y desde Isaac Jacob, y a través de Jacob Israel. Y a través de Israel las tribus y los mandamientos. Y dígalo conmigo, y la promesa. Entonces, ¿por qué Dios hace ese pacto? Porque Dios sabe. Mire, aquí vamos a concluir la historia. ¿Existe la maldad hoy? Sí. ¿Y la maldad que tenemos hoy es fuerte? Sí, es aberrante. Hoy hay maldad aberrante. Hoy hay maldad que cuando de pronto escuchamos ciertas noticias decimos, ¿cómo es posible que el ser humano pueda tener tanta maldad? Pero con todo y eso, todavía esa maldad no alcanza la maldad de ese tiempo. ¿Usted puede pensar esto? Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros, el Señor nos ha dejado la palabra a través de la Torá y la tenemos viva hoy en nosotros, mientras que cada uno de nosotros lleve esa palabra, mientras cada uno de nosotros siembre esa semilla, entonces hay una esperanza de que la humanidad no sea tan perversa como lo fue. Es decir, la humanidad nunca volverá a ser tan perversa como fue en los tiempos antes de Noé. ¿Está conmigo? ¿Y por qué no llegó a ser tan perversa como en los tiempos de Noé? Porque hoy tenemos la palabra y esta palabra es la que nos sostiene. Tenemos gente alrededor nuestra que es mala. Ustedes recuerdan al Chapulín por allá, los programas. Dice es que hay gente que es mala. Muy malos. Pero mientras entre nosotros haya una congregación, mientras nosotros haya temor por la palabra, mientras nosotros haya quien evangelice, mientras en nosotros haya quien lleve una palabra, mientras nosotros haya quien alcance a alguien a través de la palabra, entonces la humanidad nunca más será destruida.
Ahora, observen que aquí hay algo interesante. ¿Cómo se produce un arco iris? En la medida en que caen las gotas del agua, gotas de agua, lluvia, es decir, ahora el vapor de la tierra ahora sube, se condensa en las nubes y posteriormente esa misma lluvia, esas mismas aguas limpias, purificadas, vuelven y caen en forma de lluvia y regan la tierra. Cuando esas gotas de agua caen, para que las gotas de agua caen, ¿qué se necesita para que se produzca el arco iris? ¿Qué se necesita? Otro elemento, ¿cuál? ¿Perdón? ¿Quién lo dijo? ¿Perdón? Perdón, no. Ya están las gotas de agua. Hice una descripción del ciclo del agua. El agua está en la tierra, se evapora, asciende, se congela en las nubes, se condensa y posteriormente vuelve a caer. Cuando esas gotas de agua caen, para que usted vea un arco iris, ¿qué se necesita? ¿Perdón? Sí, bueno, el sol. ¿Cómo se llama el sol? Listo, muy bien, excelente, hijo. Luz, es decir, que con las gotas de agua y la luz, los rayos de la luz, esa intersección de la luz con las gotas de agua producen un arco. ¿Cuántos colores tiene el arco de Dios? A ver, estudiosos bíblicos, la Biblia lo dice, ¿cuántos? Ya lo mencioné, si estaban concentrados, alguien tiene que contestar. ¿Cuántos colores tiene el arco de Dios? Muy bien, 7, muy bien. ¿Qué significa 7? 7 significa ¿qué? 7, no, bueno, tenemos 7, el Shabbat, tenemos 7. ¿Qué significa 7? Por favor, ¿qué significa 7? Plenitud. Entonces el arco de Dios está indicando que esta señal que coloco a los hombres de que nunca más destruiré la tierra es una señal de plenitud. ¿Cuál es el último color? Los colores empiezan desde un color más tenue hasta el color más fuerte. A ver, ¿cuál es el último color del arco iris? Casi. ¿Cuál? ¿Alguien más? No, ¿alguien más? ¿Aló? ¿Cuál es el color, el último color del arco de Dios? ¿Cuál? Lo dijiste, casi cerquita, casi al morado. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Rojo. Muy bien, ¿por qué rojo? Muy bien, porque el Señor dice, en ese arco de plenitud, de pacto que hago con la humanidad, entre esos colores el último, el que marca, el que cierra el proceso, es el rojo, que tipifica la sangre del Cordero. Amén. Entonces miren cómo, esto pues es muy interesante, lo quise narrar de esta manera, no me fui muy cerca con las fotografías que tenemos allí, porque es que es tan apasionante lo que tenemos que aprender aquí, pero es más, necesitamos escudriñar mucho más de lo que estamos viendo hoy. Es decir, esto es solamente un principio, básico de a dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que descubrir. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque en el propósito de Dios, en el propósito del Eterno, somos una nueva criatura. Entonces, ¿qué dice la palabra en Gálatas? Dice, yo estoy con Él crucificado. ¿Qué dice la palabra? Ya no vivo yo. Pero mis amados hermanos, pregunto y ya hice la pregunta. ¿Pasan por tu mente y por tu corazón en el día a día pensamientos y acciones que no son de Dios? Todos los días tenemos pensamientos, todos los días tenemos acciones, todos los días, por lo tanto, todos los días necesitamos un trato con Dios. Por lo tanto, tenemos que recordar que la maldad y el pensamiento y las intenciones del corazón de los hombres de consigo es maldad. ¿Por qué hoy tú eres menos malo que antes? Ahora, ¿eres menos malo que antes? Supongo que sí. No es que seamos buenos, porque la palabra dice bueno, ninguno. Somos menos malos que antes, porque ahora tenemos temor en Jehová. Y con todo y el temor a Jehová necesitamos todavía acercarnos más, profundizar más y tener un techuvá. ¿Qué es techuvá?
Arrepentimiento diario con el Señor. Y arrepentimiento diario con el Señor es decirle: Señor, yo sé, yo reconozco, en esto fallé, en esto me aparté, en esto me descuidé. Señor, yo sé. Por lo tanto, Señor, trata conmigo, fortaléceme, Señor, lléname. Porque tú hiciste un pacto conmigo, Señor, de que no sería destruido, porque la sangre del Cordero está conmigo. Y todos los días arrepentirnos, todos los días arrepentirnos. Todos los días arrepentimos. ¿Por qué vimos esta semana, ya cerrando el año, o empezando el año mejor, en hebreo, vimos el tiempo del perdón? Porque es necesario entrar en un tiempo de arrepentimiento y es necesario entrar en un tiempo de perdón. ¿Qué construyes en tu familia? ¿Qué construyes en tu casa? ¿Qué construyes en tu entorno? ¿Qué construyes en el sitio donde tú trabajas? ¿Estás en un sitio de trabajo? ¿Construyes bendición? ¿Construyes alegría? ¿Construyes gozo? ¿Construyes paz? ¿Construyes proyección? ¿Construyes ánimo? ¿O estás en un sitio de trabajo en lo que lo único que construyes es discordia, pleito, envidia, celos, calumnia, murmuración? ¿Qué es lo que tú construyes? ¿Qué estás construyendo con tus hijos? ¿Qué construyes con tu hogar? ¿Qué construyes en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tu entorno? Si somos constructores de bendición o somos destructores del plan y del propósito de Dios. Padre amado, te damos gracias, Dios. Padre, esta historia de Noé es tan impresionantemente apasionante, Dios. Es tanto lo que tenemos que aprender a través de un hombre justo. Porque aún si continuamos en el estudio de esta palabra, ahora veremos que apenas tan solo Noé y su familia salen del arca, la primera circunstancia que pasó fue que aquel hombre justo que había sido salvado por tu gracia y por tu misericordia, dice la Biblia, que hizo, se embriagó. Así es que, Padre, perdónanos, porque aún después de la situación que él aprendió y vivió, aún todavía después de eso, todavía siguieron subiendo sus circunstancias. Así es nuestro diario vivir. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras acciones, ten misericordia de nuestros pensamientos, ten misericordia de cuántas cosas a diario hacemos que están salidas del propósito y del plan tuyo. En tu nombre, Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias.